bienvenidos a una nueva edición de Hablemos de Salud. Como cada semana, la salud es nuestro punto de encuentro. Por esa razón, los médicos invitados han preparado el programa del día de hoy basados en las consultas y sugerencias realizadas por ustedes a través de nuestro correo electrónico info@hablemosdesalud.com.uy. Para iniciar nuestro programa, hablaremos sobre la importancia de la higiene bucal, el peeling, sus indicaciones y tratamiento, la patología del dedo pulgar, importancia del riesgo cardiovascular, la orientación vocacional y síntomas y causas de la muerte súbita. Para comenzar nuestro programa, le damos la bienvenida a la doctora Marta Migliorisi, odontóloga, quien nos habla en el día de hoy sobre la importancia de la higiene bucal. Adelante, Lorena, con el informe. Bienvenida, doctora, al programa de Hablemos de Salud. Muchas gracias, es un gusto encontrarme en este programa. En el día de hoy vamos a hablar sobre higiene bucal, ¿verdad? Bueno, la higiene bucal es fundamental para evitar y controlar que no aparezcan la patología de caries bucal. Es, diría yo, el factor imprescindible. Hay otros factores, otras etiologías de caries, pero el tema de la higiene es lo que sí o sí, a la larga o a la corta, produce la aparición de caries dental. La no eliminación de los restos en boca, restos alimenticios, provocan su acumulación. Esto, lo mismo que en un recipiente de residuos, como usamos todos en la cocina, tiramos restos y entra en estado de putrefacción. La boca sería similar, come, no elimina, se va acumulando, entra en estado de putrefacción de la misma forma, aparición de aumento de la cantidad de bacterias. Esto produce que la bacteria, al alimentarse con estos restos, como producto de desecho, envíe a boca ácidos, sustancias ácidas, que traen como consecuencia la descalcificación de las áreas del tejido duro del diente. Esta descalcificación provoca también pérdida de sustancia, la misma matriz que calcificada forma ese tejido duro, queda expuesta, sirve de alimento a la bacteria, entonces ya se acumulan más restos de comida, se hace una cadena incontrolada que va produciendo la pérdida de tejido, la aparición de los orificios, destrucción de las paredes, bueno, hasta llegar a que la destrucción llegue a la cámara pulpar, donde está la pulpa dentaria, que es lo que la gente normalmente o en forma popular se le llama nervio, produciendo infecciones en el diente. Todo esto, yendo para atrás, se evita si no hay esa producción de ácidos que producen la inicial descalcificación de las áreas dentales. También tenemos otros factores a tener en cuenta para que se generen las caries. La susceptibilidad, o sea, dientes más fuertes o menos fuertes. Hay personas que tienen unos dientes con una estructura muy fuerte que los ayuda para que, aunque su higiene no sea buena, durante capaz la adolescencia y capaz primeras etapas de la juventud, igual no tengan caries, porque el diente se resiste a esa descalcificación. Pero de tanto atacar los ácidos, como dice el dicho, tanto va el cántaro al agua que se rompe, se produce esa descalcificación y la persona que estaba muy confiada se da cuenta que entre los 30 y los 40 se llena de caries. Otro factor importante son patologías generales como diabetes o alergias. La diabetes que produce un síntoma que es la serostomía, o sea, sequedad bucal por problemas en las glándulas salivales. Las personas alérgicas tienen respiración bucal, o sea, no pueden generalmente respirar por la nariz. Al respirar por la boca producen una deshidratación. Esa deshidratación, o sea, encía seca, se inflama. ¿Esto en qué influye? La encía inflamada retiene más alimentos. Si a esto le agregamos mala higiene, tenemos un paquete bastante complicado. Sumado a mala calidad dentaria, empeora la situación. Otro factor importantísimo a hablar es el embarazo.
El embarazo sí influye, pero no como generalmente se cree en tantos conceptos populares. No es que en la etapa de embarazo el calcio que se pierda en el diente va a beneficiar al bebé, o sea, al embarazo en sí. El tema de que se asocia aumento de caries con el embarazo es porque en el embarazo ocurre una inflamación de encía por un tema hormonal, lo cual favorece la retención de alimentos. La embarazada come en forma más desordenada, muy a deshoras, más alimento para las bacterias. El pH de la boca, que es otro factor importantísimo para la mayor incidencia o menor de caries, un pH más ácido favorece las caries, un pH más básico ayuda a que no se den las caries. En el embarazo se acidifica el medio bucal. Otro factor importante es que la embarazada normalmente come, le viene mucho sueño y no se higieniza, o sea, baja la higiene, aumenta el aporte de restos y los medios son más ácidos. A veces también se hace una regurgitación de ácido que se da en la embarazada y se da en las personas que tienen problemas de gastritis. La subida de ácido clorhídrico, si llega a boca, destruye totalmente porque produce una descalcificación masiva. Y también una alimentación con mucho ácido, mucho limón, mucha naranja. Hay personas con una susceptibilidad alta, hay que bajarle la ingesta de elementos ácidos. Marta, ¿cuáles serían las consecuencias de una mala higiene bucal? Bueno, como ya dije, por supuesto la aparición de caries, lo fundamental. También la formación de sarro. El sarro es una capa dura que parte de la acumulación de restos de alimentos que se calcifican con las sales de la propia saliva y forma verdaderas costras, que cuando la higiene es muy baja o nula, forma cascarones que hasta se pierde la anatomía de los dientes. Cubre las caras externas, las caras de donde se muerde, que se llaman caras oclusales, cubre toda la parte anteroinferior. Este sarro, que además de estar contaminado, traga bacterias, debajo de él se produce caries, problemas de encía, infecciones, se va metiendo como cuña entre la encía y el diente, apretando el hueso. Este traumatismo provoca que el hueso muera por la presión. Esta muerte ósea hace que descienda, aparecen los cuellos y las raíces al aire, más fácil de acumular restos y pérdida de tejido de sostén, movilidad dentaria. O sea que estamos viendo de que no solamente caries, pérdida de dientes por movilidad dentaria, aparición de sarro, contaminación total de la boca, mal aliento, que se llama halitosis. Toda esta putrefacción del sarro o de los focos por los dientes infectados o restos dentarios provocan mal aliento. Ese aliento, ese mal olor, cuando la persona abre la boca, interfiere en la vida de relación, porque es molesto sentir un olor que realmente es muy desagradable porque es producido por situaciones de putrefacción. Además, el tema del dolor, la persona con dolor rinde menos en su trabajo, faltas en el trabajo, porque la mala higiene lleva a una enfermedad que puede producir infecciones importantes, lo cual dificulta que el paciente tenga una vida normal, tanto sea en su vida de relación como en su vida laboral. Y para finalizar este informe, Marta, ¿cuál sería una correcta higiene bucal? Bueno, importa en la higiene fundamentalmente dos elementos. La frecuencia, que debe ser después de cada ingesta, después del desayuno, no antes. Mucha gente lo hace antes para sacarse el mal gusto, que sufre porque no tiene buena higiene. Cuando tenés buena higiene te levantás perfecto, desayunás, después te higienizás, después del almuerzo, después de la merienda, después de la cena. Eso sería la frecuencia. También la maniobra. Porque si tú adquirís una buena frecuencia, inducido porque te estimulan de que te tenés que cepillar, pero no realizás bien la maniobra, no sirve. Es como si tú en la habitación limpias todos los días, pero en el medio. Si no limpias los rincones, la habitación va a estar muy mal higienizada en los rincones y bien higienizada en el centro. La boca queda bien higienizada en un sector y en otro no. La maniobra es fundamental. ¿Dónde debe aprenderse? Normalmente es en el consultorio odontológico. Es muy importante. Y después es muy importante también ayudar a la higiene, o sea, la maniobra, la frecuencia, con un buen cepillo que realice el barrido y ayude a llegar a todos los sectores,
Después el uso de buena pasta dental. El enjuague bucal, un tema muy importante. El enjuague bucal es fundamental, pero no reemplaza la higiene. He notado en los pacientes que, dado a que piensan que el enjuague bucal por sí solo realiza una correcta higiene, reemplazan alguna de las higienes diarias por enjuague bucal. El enjuague bucal no barre si no hay una correcta eliminación con cepillo. Tiene una cantidad de sustancias importantes, ayuda muchísimo a bajar la incidencia de caries, pero no reemplaza el cepillado. Eso es muy importante. El uso del hilo dental también es muy importante porque elimina los restos de alimento entre los dientes, donde el cepillo no puede llegar. Y después realizar consulta periódica para controlar la higiene, para realizar profilaxis. Cada 6 meses sería ideal, por lo menos una vez por año, y para poder diagnosticar en forma incipiente las patologías bucales. Muchísimas gracias, Marta, por este nuevo informe. Nos veremos la próxima semana. Muchas gracias a ustedes, ha sido un placer. Capacitación en peluquería. Formate en una profesión con salida laboral y convertite en un especialista en estilismo. Cursos para principiantes, perfeccionamiento, cursos intensivos, formación de nuevos talentos. Liber Luna, 2481-1723. En este segmento, el doctor Ismael Terzano, dermatólogo, nos habla sobre los peeling, uno de los tratamientos más solicitados en invierno. Vayamos al informe. Doctor Terzano, qué placer recibirlo nuevamente. Gracias igualmente, Ana María. Doctor, siguiendo nuestra charla informativa de la semana pasada, en el día de hoy quedamos de hablar sobre peeling. Exacto. Bueno, es decir, peeling es la aplicación de diferentes ácidos que se aplica sobre la superficie cutánea. Generalmente el peeling se realiza en la cara, cuello, escote, torso de manos, que son los lugares más frecuentes que de zona fotoexpuesta, en el cual la radiación ultravioleta causa más daño. Por lo tanto, el peeling es la aplicación de diferentes ácidos sobre la piel para renovar, rejuvenecer la capa superficial de piel, que es la epidermis, para rejuvenecer también la capa media de piel, que tiene un gran constituyente en fibras, como la fibra colágena, fibra elástica, pero colágena fundamentalmente. Es decir, que los peeling pueden ser de superficiales, de profundidad media o profundos. ¿Cuál es la diferencia entre un peeling medio y un peeling superficial? Es decir, un peeling profundo se realiza una vez cada 10 años, cada 15 años, cada 8 años, depende de la estructura cutánea que tenga el paciente y de la vida que esté llevando. Y está abocado más a pacientes de mayor edad, Exacto. ¿verdad? Sí, no tanto de mayor edad, pero con un fotodaño muy intenso. El peeling profundo se realiza en aquellas personas que tienen realmente esa piel muy acartonada, muchas arrugas, manchas, queratosis actínica, o sea, lesiones causadas por el sol. Quiere decir que hay un contexto, ese telón de fondo de la piel que está muy dañado por la radiación ultravioleta que ha causado realmente estragos. En esos casos, por ejemplo, está indicado un peeling profundo. Lo que más está indicado es el peeling medio y el peeling superficial. El peeling superficial lo realizan fundamentalmente las cosmetólogas, en el cual aplican ácidos realmente que actúan sobre la capa superficial de la piel, pero tiene que hacer una serie de muchos peeling, es decir, a grandes daños, grandes resultados. A mínima invasión, resultados menores. El resultado de los peeling superficiales es muy bueno, pero ¿qué pasa? Hay que hacer muchos peeling por año. Los dermatólogos fundamentalmente, o los que hacemos medicina estética, hacemos peeling de profundidad media. Ese peeling que actúa sobre la epidermis, en la capa superficial, y sobre la dermis, mejorando la calidad de las fibras colágenas fundamentalmente. Entonces podemos utilizar formulaciones con diferentes ácidos, como salicílico, láctico, resorcinol, que es un derivado del fenol, que es con lo que se hace el peeling profundo. Ácido tricloracético, se utiliza ácido glicólico, ácido mantélico, o sea, los alfa-hidroxiácidos.
Es decir, hay múltiples formulaciones, ¿no?, en el mercado, formulaciones que realizamos los mismos médicos también nosotros cuando realizamos un peeling, pero el de profundidad media, que generalmente los 3-4 primeros días causa un daño importante en la piel, que el paciente sale un poco de circulación de su vida diaria durante 4 o 5 días para después reintegrarse totalmente, con una descamación que continúa durante 2 a 3 semanas. El resultado es muy bueno, hay que hacer menos peeling, porque si uno es superficial le tiene que hacer por lo menos una serie de 10 a 12 por año. Claro. De peeling medio uno hace 3 por año. Doctor, ¿y estos peeling los realizan solamente por estética o por alguna patología en especial? La gente consulta por estética. El médico muchas veces lo indica como terapéutico y prevención de la patología tumoral cutánea maligna. Pero prácticamente casi todos los pacientes cuando consultan para realizarse un peeling es por estética. Usted dice como prevención, o sea que el peeling puede prevenir, ¿de qué forma? Al rejuvenecer la capa superficial de piel, la epidermis, que nosotros tenemos una epidermis más joven cuando realizamos peeling, la piel envejecida ya no está. La capa superficial, o sea la epidermis, envejecida la cambiamos por una capa más joven. Por lo tanto, ¿dónde asienta la patología tumoral cutánea maligna? Asienta en los tejidos envejecidos, en las células envejecidas. Pero si uno renueva esa capa superficial de células, va a haber menor cantidad de tumores malignos. Por lo tanto, estamos haciendo prevención de los tumores cutáneos cuando hacemos peeling de cara y no solamente estamos haciendo estética. O sea, trabajamos en estética con prevención. Con prevención, exacto. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, doctor. A las órdenes, buen día, muchas gracias. En este espacio de Apifarma hablaremos sobre la patología del dedo pulgar y su tratamiento con Apitox, con la doctora Marta Preguenda. Vayamos al informe. El veneno de las abejas ha sido utilizado por los hombres con múltiples fines terapéuticos. En Apifarma distribuimos exclusivamente el más efectivo medicamento elaborado a partir del veneno de la abeja. Apitox, Exija Apitox y Nano Crema Apitox con efecto tensor. Con calidad Apifarma para vivir mejor naturalmente. Bienvenida al programa, Marta, nuevamente. Muchas gracias, Lorena, un gusto, un placer. Doctora, la semana pasada hablábamos de la patología de las partes blandas de las manos. El día de hoy nos vas a hablar de patologías del pulgar, ¿verdad? Sí, era el dedo que nos faltaba. Exacto, contanos un poquito. Sí, también sufre y tiene un sufrimiento con nombre y apellido distinguido, un apellido franco-suizo, un cirujano que la describió el doctor Kerben, muy interesante, llamada por eso tendinitis de Kerben. Es un sufrimiento de la vaina que recubre los tendones del pulgar, que también por esos movimientos repetitivos, esas actividades, antes mucho se veía en la máquina de escribir, con el tecleteo de la traba, ¿verdad? Eso era muy frecuente, pero hoy en día, en muchas actividades, por ejemplo, industriales, como el desplume, en las industrias avícolas, en el fileteo, en las industrias de pesca, se usa muchísimo el pulgar y se usa ese movimiento de flexo-extensión del pulgar que lleva a que la vaina sufra y los tendones se enclaven en ella, y ahí aparece la tendinitis. Entonces la persona sufre mucho cuando el pulgar se le lleva hacia afuera, o sea, se abduce y se extiende. Este movimiento la persona no lo puede hacer. Yo recuerdo que tenía un paciente que vino con la tendinitis de Kerben y me decía: mire doctora, yo tengo este padecimiento, yo puedo levantarle una maleta, porque lo hace con los otros 4 dedos, pero no puedo tomar una hoja de cuaderno y llevarla hacia un lado, porque fíjese, este movimiento no lo puedo hacer, es muy doloroso. Si yo me estoy prendiendo los botones del pijama en la noche y me engancho
en el ojal el pulgar y continúo el movimiento con la mano, es decir, lo estoy abriendo y separando, usted no se imagina el dolor desesperante que me produce esa actitud con el pulgar. Me hicieron de todo. Me hicieron fisioterapia, me hicieron corticoterapia, hasta radioterapia me han hecho, e incluso me han enyesado el pulgar y no han obtenido un resultado realmente efectivo para esta tendinitis. Entonces él viene a la consulta y le hacemos apiterapia. En primer lugar, la apiterapia tópica con la crema de Apitox, fundamental, comprimidos de Apitox y también algún inyectable. A veces es necesario, otras veces no tanto. Se le hizo uno porque era un pulgar muy agredido por otras terapias y porque él estaba sumamente dolorido. Voy a repetir las palabras textuales de este paciente, que él muy pomposamente decía: yo sufro de tendinitis de Kerben. Entonces, cuando volvió a la consulta, me dice: doctora, yo le había dicho que me iba de vacaciones. Usted no puede imaginarse, ha sido la semana más feliz de mi vida, porque disfruté mis vacaciones con placer y sin dolor, gracias a la Apitox. Excelentes resultados. Excelentes resultados. Sí, así que ya ves que tanto para la patología de los tendones, de los otros 4 dedos, como habíamos hablado, del síndrome del túnel carpiano, como para la tendinitis de Kerben, el tratamiento de la apiterapia con Apitox, con todos sus productos, es realmente fundamental en esta vida moderna, donde otras terapias que pueden ser muy agresivas no conducen a un beneficio mayor como el nuestro. Con la apiterapia realmente es extraordinario, por eso lo recomendamos sinceramente. Bueno, Marta, muchísimas gracias por nuevamente introducirnos al mundo de la apiterapia. Nos estamos viendo la próxima semana. Con mucho gusto, Lorena, ha sido un placer. Nosotros ahora continuamos con más, hablemos de salud. El veneno de las abejas ha sido utilizado por los hombres con múltiples fines terapéuticos. En Apifarma distribuimos exclusivamente el más efectivo medicamento elaborado a partir del veneno de la abeja. Apitox, Exija Apitox y Nano Crema Apitox con efecto tensor. Con calidad Apifarma para vivir mejor naturalmente. Recibimos nuevamente a la doctora Natalia Miranda, diabetóloga, quien nos informa sobre la importancia del riesgo cardiovascular. Bienvenida, Natalia, nuevamente al programa. Muchas gracias, María. Natalia, hoy vamos a hablar sobre el riesgo de la enfermedad cardiovascular. ¿Qué es? ¿Por qué importa tanto? El riesgo de enfermedad cardiovascular es muy importante porque calcular el riesgo de padecer una enfermedad puede guiar las estrategias de prevención. Nosotros sabemos que la enfermedad cardiovascular es una enfermedad altamente prevalente, que es la principal causa de mortalidad en el mundo, y Uruguay no está ajeno a esta realidad. Y entonces sería muy bueno que todas las personas supiéramos, bueno, cuál es nuestro riesgo individual de tener esta enfermedad a futuro. Esto va a guiar, seguramente, cómo vamos a intentar prevenir la enfermedad, de acuerdo al riesgo que tengamos. ¿Cómo podemos saber a nivel individual, como tú decís, si estamos en riesgo o no de tener esta enfermedad? Bien, primero
hay una gran selección de pacientes que es relativamente sencilla de establecer su riesgo, que son aquellas personas que tienen un riesgo alto o muy alto y que pertenecen al grupo de las personas que ya han tenido una enfermedad cardiovascular establecida. Por ejemplo, las personas que ya han tenido un infarto agudo de miocardio, que ya han tenido un accidente cerebral o que tienen enfermedad de las arterias de las piernas. También aquellas personas que tienen enfermedad renal crónica y por supuesto también los diabéticos ocupan un grupo de alto riesgo de enfermedad cardiovascular. En estas personas el riesgo ya está definido por esas características y no se necesitan herramientas adicionales para calcular su riesgo. ¿Y en las personas que no tienen un riesgo tan alto? Esa pregunta es muy interesante porque en aquellas personas en las que el riesgo no es evidentemente alto vamos a tener que hilar más fino y para eso nos vamos a basar en varias herramientas. Una de ellas pueden ser las tablas de riesgo. El uso de las tablas es muy útil y va a permitir identificar pacientes que tengan bajo riesgo, moderado riesgo, alto riesgo o muy alto riesgo. ¿Cómo se estima el riesgo? En porcentaje. Por ejemplo, un paciente que tenga un riesgo de 5%, que para determinadas tablas como tablas que se llaman SCORE, que es muy utilizado en nuestro país y que lo que evalúan es la probabilidad de tener un evento fatal de origen coronario o un accidente cerebrovascular fatal, un resultado de 5%, ¿qué significa para la persona individual? Un paciente me puede preguntar, ¿qué quiere decir que tengo un 5% de riesgo? Quiere decir que de 100 personas con las mismas características que la persona que estamos viendo, 5 van a fallecer durante los próximos 10 años de una enfermedad cardiovascular. Doctora, y luego de identificar el riesgo de la enfermedad cardiovascular, ¿qué hacemos? Perfecto, hay mucho por hacer. En las personas que tienen un riesgo bajo, fortalecer todas las estrategias para mantener un estilo de vida saludable, porque hay un factor que las personas con riesgo bajo no van a poder evitar, que es crecer. Y dijimos que la edad marca el riesgo cardiovascular de forma sustancial. Es decir, entonces que en estas personas vamos a promover estilos de vida saludables, mantener un peso correcto, tener una alimentación apropiada, mantenerse sin fumar y eso va a hacer que el riesgo aumente discretamente con los años. En las personas con riesgo extremadamente alto, ni que hablar, tenemos que ser mucho más estrictos y seguramente en esos casos, además de recomendarle estilos de vida saludable, vamos a tener que recurrir a medicación que pueden ser fármacos muy relevantes como las estatinas que controlan los niveles de colesterol de forma muy efectiva, medicación para controlar su presión arterial. En aquellos que fuman tenemos que recomendar enfáticamente que dejen de fumar porque es sustancial el cambio en el riesgo en las personas que dejan de fumar. Su riesgo va a bajar rápidamente y eso se pone muy de manifiesto cuando uno le muestra al paciente en las tablas cómo ese porcentaje de riesgo se reduce con estrategias de control de estos factores de riesgo. Hay un grupo que es el más complejo, siempre es el grupo del medio, que es el grupo de riesgo moderado, donde todavía el paciente no ha presentado enfermedades y por lo tanto en los que tienen enfermedades estas tablas no tienen ni siquiera sentido. Pero en pacientes que no tienen riesgo alto, ni por tabla ni por tener alguna enfermedad cardiovascular ya establecida y tampoco tienen un riesgo bajo, tenemos un riesgo moderado. ¿Qué hacemos? ¿Qué tan intensos somos al tratar? ¿Qué tanto medicamos? ¿No estaremos medicando de más en estos pacientes? Entonces a veces podemos afinar un poquito más la estratificación de riesgo y utilizar algunos otros estudios que pueden modificar este riesgo en más o en menos. Estos estudios pueden ser algunos estudios de laboratorio que miden inflamación o algunos estudios de imagen que permiten identificar placas de ateroma, que son la manifestación misma de la enfermedad cardiovascular, por ejemplo a nivel de cuello, con una ecografía, que es un estudio mínimamente invasivo y muy poco costoso, o con estudios un poco más complejos, pero también muy útiles como la tomografía, donde se pueden ver el calcio en las coronarias, y esto también es una evidencia de enfermedad cardiovascular, y automáticamente cualquiera de estos hallazgos pondría al paciente inicialmente. Pensamos que era de riesgo moderado y lo reclasificamos a un riesgo más alto y por lo tanto vamos a ser más agresivos en el tratamiento con esas personas. ¿Es una enfermedad hereditaria? Es una enfermedad en la que los genes pesan mucho. Uno tiene una carga genética y de hecho tener antecedentes familiares de enfermedad coronaria, es decir, un padre, madre o hermanos que hayan tenido
infarto cardíaco cerebral antes de los 55 años o antes de los 65 años, en el caso del hombre y la mujer, respectivamente, le marca al paciente un riesgo mayor. Por eso, en la evaluación de riesgo, los antecedentes familiares deben ser investigados. Doctora, para cerrar este informe, ¿qué le diría a la gente que está en su casa, por ejemplo, y que no tiene idea si puede tener o no un riesgo cardiovascular? Perfecto. Le tendríamos que decir que todos tenemos un riesgo cardiovascular y que está muy bueno conocerlo. Podríamos decir que aquellos que tienen que estar más alerta de tener un riesgo más alto y que deben consultar más rápidamente al médico son quienes tienen una enfermedad cardiovascular establecida, tienen diabetes o enfermedad renal, como dijimos. Y al resto de las personas, saber identificar que si uno tiene varios factores de riesgo que determinan enfermedad cardiovascular, como son la diabetes, la hipertensión, el colesterol, el fumar, probablemente puedan tener un riesgo que no sea bajo, puede ser moderado, alto o muy alto. En esos casos, lo mejor es consultar al médico y que él evalúe, no solo en base al número de los factores de riesgo, sino a cómo interactúan unos con otros, cuál es su riesgo real. Porque en base a ese riesgo real, el médico le va a indicar diferentes directivas para tratar de corregir un riesgo cuando está elevado o cuando es moderado, y va a tratar de mantener las estrategias saludables para que las personas podamos mantenernos con un riesgo bajo de enfermedad cardiovascular a través del tiempo. Con un antecedente de un familiar directo que haya tenido este problema de riesgo cardiovascular, es importante también que los niños se traten. Es importante que los niños se estudien, no que se traten, pero fundamentalmente cuando la enfermedad cardiovascular, y estamos hablando de infarto, accidente cerebrovascular, ocurrieron en familiares cuando eran jóvenes, no cuando el papá tenía 80, sino cuando su papá tenía menos de 55 años o su mamá menos de 65 años, eso es un antecedente familiar de cardiopatía precoz y eso marca más riesgo en la persona. Entonces, esa persona va a tener que ser estudiada antes. Entonces probablemente le recomendemos a la persona, bueno, esté atento, usted puede tener más riesgo, haga un chequeo de rutina, comience ya desde los 20 años a hacerse un perfil lipídico y sepa cómo está su colesterol, testee su presión de vez en cuando y por supuesto regule su peso, manténgase lo más próximo a un normopeso, realice actividad física y realice un plan de alimentación sana. Y promueva que sus hijos tengan estos mismos hábitos de vida saludables. Muchas gracias, doctora Miranda, por el informe. No, por favor, encantada. San Jorge, empresa líder en prestación de servicios de limpieza y mantenimiento integral de instalaciones. Brindamos un servicio personalizado con contacto directo con nuestros clientes, ofreciendo servicios de alta calidad realizado por profesionales bien formados, ofreciendo eficacia, seriedad y profesionalidad. Presupuesto sin cargo. San Jorge, calidad y servicio a sus órdenes. Este espacio es presentado por Cudam. Cudam, crecer en salud. Verónica Coimil, licenciada en Psicología, nos habla en el día de hoy sobre la orientación vocacional. Bienvenida nuevamente al programa, Verónica. Muchas gracias. ¿En qué momento de la vida uno tendría que consultar sobre orientación vocacional? Bueno, en general lo que se da con más frecuencia es la consulta en la adolescencia, cuando los jóvenes terminan el ciclo básico para elegir una orientación, ¿no? Para quinto y sexto año, o cuando ya terminado quinto y sexto van a elegir una carrera, carrera técnica, profesión, oficio o lo que fuere. Pero en realidad la orientación vocacional es algo que puede acompañar toda la vida, ¿verdad?, de la persona.
Es decir, lo que tiene que ver con la toma de decisión y con el elegir, es importante que se dé desde edades tempranas hasta incluso pasando hasta por el retiro. O sea, cuando una persona se va a jubilar, también allí queda un vacío, ¿no? Que no es muy común que se piense en eso desde la orientación vocacional, pero allí también queda un vacío y de ver qué se hace, ¿no? A veces quedan vocaciones que han quedado postergadas a lo largo de la vida y que en ese momento vuelven, resurgen y también puede requerir una persona de una orientación para el retiro, ¿no? Pero si ya nosotros favorecemos desde el inicio de la vida, hasta desde los preescolares, lo que tiene que ver con que frecuentemente estén tomando decisiones y eligiendo, ¿no? Ya allanamos el camino para cuando en la adolescencia tengan que elegir por una orientación, o tengan que finalmente tomar una decisión en cuanto a la identidad vocacional, profesional y también en cuanto a su proyecto de vida. Verónica, ¿y cuál es el papel de los padres en el momento de la elección vocacional del adolescente? Bueno, a veces, o sea, a algunos padres se les dificulta entender o aceptar que sus hijos van a tener deseos, tienen y van a tener deseos a lo largo de la vida y más en la adolescencia, que no necesariamente son iguales a los suyos, ¿no? A veces hay como una dificultad en lo que tiene que ver con aceptar esto por parte de los padres. O sea, la expectativa a veces que tienen los padres no se asimila a lo que son los deseos de sus hijos. Y además, aquí en la adolescencia se juega mucho todo lo que tiene que ver en esta etapa, con una etapa conflictiva, ¿verdad? Y de mucho intento de autonomía, de lograr la autonomía y de lograr de alguna forma identificarse, sí, con los padres como lo hacen desde niños, pero también diferenciarse. Es la etapa de la diferenciación. Entonces, a los adolescentes les sucede que fluctúan entre alejarse de alguna manera de lo que han sido las elecciones de sus progenitores y por otro lado el miedo a no cumplir con esos deseos también o esas elecciones que han hecho sus padres, ¿tá? O sea, están como en un dilema de alguna manera, ¿tá? Y a eso se suma, ¿tá?, que tienen que generar un proyecto de vida en una etapa de mucho conflicto, ¿verdad? Entonces, por un lado, a los padres les ocurre esto, ¿verdad?, de tener esa dificultad de aceptar lo que son los deseos de sus hijos, y también es importante que tengan en cuenta cuáles son los intereses, cuáles son los gustos de sus hijos, que estén siempre presentes en su mente de alguna manera como para cotejarlo con sus expectativas, ¿verdad? No crear un ideal, ¿no?, de hijo, de esto clásico de que mi hijo sea X cosa, ¿no?, que a nivel inconsciente esto ocurre igualmente, pero desde lo cotidiano intentar estar atento a los intereses y a los deseos y a las habilidades, también las aptitudes de sus hijos, para después poder corroborar o no con sus propios deseos, ¿no?, de lo que su hijo vaya a hacer. Verónica, ¿y cómo trabaja el psicólogo con el adolescente en la orientación vocacional? Bueno, lo que refiere al campo de la orientación vocacional ocupacional es un campo específico de los psicólogos, ¿verdad? Por lo tanto, el rol del psicólogo en esta consulta por orientación vocacional no es un rol de alguien que tranquiliza al adolescente, al joven. No es un rol de quien le da un resultado de un test, ¿tá? Hubo un tiempo donde estaba muy de moda los test vocacionales, ¿no?, y se asimilaba orientación vocacional o ocupacional a test. Lo que me da el resultado es lo que me tranquiliza, ¿tá? Y no es así. No es únicamente así, hay técnicas específicas, por supuesto, test vocacionales y de otro tipo para utilizar en estos casos, pero lo que se tiene que tratar de hacer es ayudar a pensar al adolescente, ¿ah? En este momento, de alguna forma, de caos en el que tienen que crear esa identidad vocacional ocupacional, ayudarlo a pensar y a desglosar información, ¿ah? Para poder tomar una decisión, para poder hacer una elección, es importante que haya información,
¿no? Entonces, esta información no solo de parte del psicólogo, ¿verdad? O sea, es una información que se comparte, que el adolescente también la busca, la trae, se intercambia, se coteja con la realidad. O sea, que el psicólogo también lo que va a hacer es ayudarlo a crear un plan realista. ¿Ah? ¿En base a qué realista? En base a la situación actual del país. No es lo mismo una orientación vocacional en un tiempo de crisis, pensemos en años atrás, cuando la crisis, en cuanto a lo que son las expectativas de proyecto de vida de un adolescente, a lo que puede ser una época, digo, más tranquila, de alguna manera, a nivel de situación de país, lo que tiene que ver con el campo laboral, también, luego a sus propias aptitudes, ¿ah? Y así, o sea, crear un plan realista. ¿Ah? La situación familiar también influye, ¿verdad?, para hacer una orientación vocacional. Es importante que el psicólogo le transmita al adolescente que se acepta la duda, o sea, en la consulta, digo, es la aceptación de la duda que tiene como algo saludable. ¿Ah? Es donde hay un espacio para poder expresar sus sentimientos, sus contradicciones, su preocupación, sus ansiedades con respecto al futuro, ¿no? Verónica, para finalizar este informe, ¿la elección vocacional es definitivo o en algún momento de la vida puede llegar a cambiar? Y bueno, lo que tenemos que tener en cuenta en una decisión de este tipo es que es la mejor decisión que se pudo tomar en ese momento, ¿tá? Circunscribirlo a ese momento, ¿no? O sea que no necesariamente es algo definitivo, se puede luego cambiar de orientación, se puede cambiar de trabajo, se puede cambiar hasta de intereses, ¿no? Esto a veces es un poco condenado también, digo, por el ámbito educativo, en donde las orientaciones a veces, si en lo concreto, si no tenés una materia de una no podés salvar la otra, y al cambiar un poco, está como un poco de alguna forma condenado, pero bueno, lo importante es que esto denota flexibilidad, ¿tá? Y también es algo adaptativo, o sea, que se pueda adaptar a un cambio, o sea, es algo positivo para también luego lo que va a ser el mundo laboral. Hoy en día no está mal visto que una persona tenga en su currículum varios lugares de trabajo, ¿tá? No es eso que se veía antes, que tenía que ser necesariamente, ¿no?, algo extenso, de que mucho tiempo en un lugar era algo positivo. O sea, ahora también se valora como positivo a la hora de evaluar, ¿no?, en un currículo que sea también el cambio, también la adaptación al cambio es un valor, se toma como un valor. Muchas gracias, Verónica, por este nuevo informe. Nos vemos la próxima semana. Un gusto. Este espacio fue presentado por Cudam. Cudam. Crecer en salud. Óptica Bella Vista. Le brinda asesoramiento profesional con una gran variedad en anteojos de sol, lentes de receta y lentes de contacto. Atención personalizada, calidad y respaldo técnico permanente. Aceptamos todos los créditos y órdenes de BPS. Los esperamos en Agraciada 3028. Óptica Bella Vista. Por consultas al 22180. Tenemos el honor de recibir en estudios al doctor Juan Castillo, cardiólogo y director del Centro Médico Deportivo del Ministerio de Turismo y Deporte, quien nos hablará sobre muerte súbita. Doctor, qué placer y qué honor tenerlos en nuestro programa. No, muchas gracias a ustedes, el honor es mío de estar aquí. Doctor, cuando hablamos de muerte súbita, ¿a qué nos referimos? Cuando hablamos de muerte súbita, nos referimos a una muerte natural, inesperada y que ocurre dentro de la hora de comenzados los síntomas. Esa es la definición científica de muerte súbita. En realidad estamos refiriendo a una muerte que por lo inesperada y lo difícil nos golpea fuerte. Doctor, ¿cuáles son los síntomas? El síntoma más frecuente es un síncope,
Y en algunos casos que se ha podido reanimar a alguien, relatan dolor en el pecho muy, muy, muy fuerte. Pero ya como está el evento sucediendo. Es muy difícil poder prevenirla, la muerte súbita. Exceptuando en aquellas personas que hayan tenido antecedentes familiares de este evento, o que hayan tenido patologías cardiológicas vinculadas a temas genéticos, o que tengan una insuficiencia cardíaca sobre un infarto miocardio evolucionado. En esos casos se puede de alguna manera intentar prevenir, pero después de todo el resto no, debutan. ¿Y en estos casos cuál sería el método de prevención? Bueno, primero diagnosticar la posibilidad de que la muerte ocurra y después tratar los elementos que están bajo eso, ¿no? Porque si la persona lo que tiene es un tema genético, realmente no podremos hacer mucho. Solo tomar precauciones. Por ejemplo, si tiene una arritmia que puede provocar una muerte súbita, se puede intentar tratar la arritmia con medicamentos y en caso de no ser posible instalar un desfibrilador implantable. O sea, en algunos casos, en algunas situaciones hay. Pero el gran tema es que el grueso de las muertes súbitas son sin aviso. Eso mismo son inesperadas. Gente que en aparente buen estado de salud, joven por lo general, sufre un evento y es muy poco el lapso de tiempo que se tiene para intervenir para poder lograr que no se complete el fenómeno de la muerte. ¿En el caso de los niños es igual? Sí, el bebé también tiene muerte súbita, pero la muerte del lactante tiene otras cosas que, aparte de las muertes súbitas cardiológicas, que sí también las tienen. En los niños es todo genético por lo general. En los niños es una malformación valvular, es una malformación cardíaca, ¿cómo se llama el síndrome de Eisenmenger? O sea, que cambian los flujos cardíacos. O es una enfermedad de Fallot que después de operada puede tener problemas, o antes de ser operada. En fin, son muchas las causas que pueden haber, pero casi todas genéticas. O sea que método de prevención en este caso no hay. ¿Y las causas específicas de la muerte súbita cuáles son? Bueno, ya te digo, depende de la edad. Nosotros hacemos un corte que es más bien estadístico, en los 35 años. Y decimos que las muertes por debajo de los 35 años son básicamente genéticas, y por encima de los 35 años básicamente la cardiopatía isquémica. Entonces ahí sí, si nosotros prevenimos cosas como el colesterol, como la insuficiencia cardíaca, como la hipertensión arterial, como la diabetes, como el tabaquismo, podemos sí incidir en que de repente no se produzca la muerte súbita de esa persona. O sea que ese es un modo de presentación, digamos, de la muerte súbita. Del mismo modo que la cardiopatía isquémica debuta con un infarto, puede debutar con un infarto con muerte súbita. ¿Y la magnitud de este problema? Y si nosotros tenemos que tener presente que normalmente las muertes súbitas que nos han conmovido más son las que están vinculadas o al deporte o a los medios. Pero, por ejemplo, las muertes súbitas en el deporte son solo un 15% del total de todas las muertes súbitas. Eso es estadístico. Las muertes de origen cardiovascular son las más frecuentes en este momento y de ellas el 50% son muertes súbitas, más o menos. Si nosotros tenemos en cuenta que en Uruguay se estima que mueren diariamente de 28 a 35 personas por problemas cardíacos, calculemos que, aplicando esos números, más de 10 o 12 mueren de muerte súbita. Mucho más, por ejemplo, que las muertes por accidente de tránsito, que son de 2 o 3 personas por día. Mucho más que increíble, ¿no? Muchísimo más. Es un tema social. Es decir, la sociedad ha cambiado con los tiempos. Ahora se vienen esas enfermedades cardíacas, han tomado una preponderancia que antes no tenían. Antes la gente se moría de enfermedades infecciosas. Se moría de tuberculosis, se moría de otras enfermedades. Con los antibióticos y con los sistemas de salud y con todo lo demás, hemos combatido eso. El cáncer se está trabajando y está más o menos se mantiene igual, pero las enfermedades de la sociedad, donde está la cardiopatía isquémica, provocada por sobrepeso, sedentarismo, estrés, la sobrevida que estamos dando, toda una serie de cosas, están apareciendo y pegando fuerte. ¿Y quiénes son los que
tienen más riesgo de padecer la muerte súbita? Todos. Los que tengan antecedentes tienen más riesgo que los demás, pero a veces no sabemos que tenemos el antecedente. Para cerrar este informe, ¿qué le podría decir a la población? ¿Qué consejo, ya que no hay una prevención específica para el tema? Yo creo que el mejor consejo que le podemos dar a la sociedad hoy en día es lo que ya se está haciendo de alguna manera. O sea, deberíamos tener muchos más desfibriladores en las zonas donde hay aglomeración de público, que es donde se pueden producir estos accidentes también. Deberíamos tener mucha más gente entrenada en reanimación y hay cursos que se están haciendo a través de la Comisión Honoraria de Salud Cardiovascular para la gente que aprenda a reanimar, porque interviniendo inmediatamente se pueden lograr que 3 de cada 10 hombres y 4 de cada 10 mujeres sobrevivan a este evento. Qué tema importante ese, ¿no? Saber actuar en un caso doméstico, por ejemplo. Es que sí, si nosotros tenemos en cuenta que Uruguay tiene en nuestra última estadística un 5% de gente capacitada para hacer esto, y que en Europa más o menos el porcentaje oscila alrededor del 80%, vemos una gran diferencia en cuanto al enfoque que dan al tema. Los cursos que damos de reanimación cardiovascular básica, porque después está la superior, que es para ya que es con drogas y con todo lo demás. La básica, la que puede permitir mantener la vida hasta que llegue una unidad móvil con todo el aparataje para continuar con todo, puede ser la diferencia entre la vida y la muerte para mucha gente. ¿Dónde dan esos cursos, doctor? ¿Tiene llegada toda persona o es para profesionales? No. Se está dando a nivel del Estado, prácticamente en todos los organismos del Estado. De a poco se están generando a través de la Comisión Honoraria de Salud Cardiovascular, que está generando módulos y replicando módulos en todos lados. Los que estén interesados pueden averiguar en la Comisión Honoraria de Salud Cardiovascular. Ellos les van a decir dónde tienen acceso a esos módulos. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias y lo esperamos en el próximo programa. No, por favor, a las órdenes. Muchas gracias. Todo para el hogar lo encontrás en Concept Design. La mejor calidad del mercado, los trabajos personalizados, los diseños originales y exclusivos y nuestra fábrica son nuestra principal característica. Trabajamos a medida, ofreciendo garantías en cada uno de nuestros productos. Para nosotros, cada cliente es único. Vení a conocernos. Soñalo, que Concept Design te lo hace realidad. Y así hemos llegado al final de nuestro programa. Antes de irme, quiero agradecer a los médicos invitados y a mis compañeros por su colaboración. A Liber Luna, que cuida mi cabello para que esté siempre sano y saludable. A Nano Crema Pitox, que mantiene mi piel tersa, hidratada y libre de arrugas. Y a ustedes, por supuesto, por semana a semana, abrirnos las puertas de su casa. Recuerde, su salud es lo más importante. Los esperamos la próxima semana y hablemos de salud.